Hemos estado hablando en este mes de familia de la honra. De hecho, yo comencé en mayo. Enseñé sobre honrar a los padres, que es el primer mandato con una promesa. Después los pastores Darío y Pate hablaron de crear un código de honor familiar. Yo escuché su prédica cuando estaba de vacaciones y comenzamos luego a trabajarlo en la familia. Prediqué de la importancia de honrarse a sí mismo, porque uno tiene que tener una honra propia para poder saber cómo dar honor. Y también hablamos la semana pasada de la importancia de honrar a los demás. Todos los seres humanos merecen un honor básico. Y hoy vamos a hablar de la clave de honrar a los siervos de Dios. Yo recuerdo cuando con mucha pena, más de hace 20 años, tuve que enseñar a mi congregación en Carolina del Norte cómo honrar a su pastor. Era una congregación muy pequeña, yo era el único pastor, pero me di cuenta un día que mi pueblo no tenía idea de cómo honrar a su pastor. Y no lo hice por ganancia propia. Lo hice para que el siguiente pastor que llegara también fuera recibido como debe de ser. Yo me di cuenta, un día yo no voy a estar aquí y no quiero tener hijos mal educados. Entonces, como no iba a esperar que otra persona viniera a educar a mis hijos espirituales, yo dije, pues con toda pena les voy a enseñar cómo deben tratar a un pastor. Y les enseñé y les puedo asegurar que el pastor que me siguió a mí en Carolina del Norte recibió una mucha mejor educada iglesia que yo recibí cuando yo llegué a aquel pueblo. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿recuerden cuando comenzaban a aprender del honor? Por ejemplo, cuando tus papás comenzaban a enseñarte la diferencia entre tú y usted. ¿Recuerdan esto? Si a lo mejor tu papá o tu mamá dice, no. Cuando hablas con esta persona hay que decirlo así. Ahorita estamos en esto con Darita, todavía no entiende la diferencia. Y cuando son chiquitos pues les damos chance, ¿verdad? Pero eventualmente tienen que ir aprendiendo, hay una diferencia. Hay una diferencia como un niño responde a sus compañeros y cómo responde a los papás. Cómo lo responde a la maestra, al maestro, al profe, cómo responde a los abuelos. Sí. ¿Y cómo creen ustedes que afectaría a una persona? Vamos a suponer, bueno, no tenemos que suponer, sabemos que hay personas que o no conocen la cultura o no les importa. ¿Creen ustedes que podría afectar negativamente el futuro de una persona que no sabe o no quiere saber cómo conducirse en una cierta cultura? ¿Qué creen? Claro que sí. Sea en una empresa, sea en una familia, sea en un pueblo. Si alguien no entiende la cultura o a alguien no le importa la cultura, va a ser muy difícil tener éxito. ¿Por qué? Porque la gente que sí entiende la cultura, la gente que sí respeta la cultura, rechaza las personas que no. Sí, ese es un hecho. De hecho, por 20 años me he dedicado a una tarea súper importante y es entender la cultura mexicana. La razón que puedo hablar con ustedes hoy es porque me dediqué a aprender el español que no conocía hace más de 20 años. ¿Sí? Y leer libros en español y escuchar con discursos en el español y hasta ver la tele en el español para poder tratar de entender, porque cultura no es tanto escrita como es sentido. A mí me gusta la definición de cultura, que la cultura, sea de una familia, de una iglesia, de un pueblo, de una nación, la cultura en muchas maneras es como las normas no escritas, lo que todos entienden.
Y cuando alguien no entiende la cultura de un lugar, sabemos que la persona es extranjera o es subdesarrollada o que es mal educada porque no entiende la cultura que todos los demás entiendan. Y si la persona no aprende y no aplica la cultura de X lugar donde vaya, sea la cultura de un banco, la cultura de un estado. ¿Saben que hay una gran diferencia entre la cultura tlaxcalteca y la cultura de la Ciudad de México? Una gran diferencia. Y si alguien quiere venir de México aquí, tiene que aprender algo de la cultura de Tlaxcala si quiere tener éxito con la gente. Y viceversa. Pues de la misma manera, el reino de Dios es una cultura celestial que está invadiendo la tierra. Y como cada cultura, el reino de Dios tiene sus normas que cada cristiano exitoso del reino conoce y respeta. Y solo quiero hacerles una pregunta más de reflexión. ¿Y cómo van ustedes en la cultura del reino? Yo todavía después de 20 años, sigo aprendiendo la cultura mexicana. De vez en cuando digo, ahora sí entiendo. Sí. Pero ¿cómo van ustedes con la cultura del reino de Dios? Claro, yo creo que como todos nosotros entramos en el reino de Dios en diferentes etapas de la vida. Algunos de los niños, gracias a Dios por peces, porque peces es para que nuestros niños desde chiquitos entran en la cultura del reino de Dios. Pero otros aquí están apenas entrando ya con edad. Entonces nos va a costar un poco de tiempo para captar la cultura. Yo recuerdo que después de salir de Costa Rica, estudiar un año el castellano, yo podía hablar como Tarzán, pero sí podía hablar. Pero no entendía para nada los chistes. A veces alguien quería contarme un chiste y es muy incómodo cuando todos están riendo y tú como que no sé lo que dijo. Y ni hablar de doble sentido mexicano, apenas estoy entendiéndolo. Entonces, cultura cuesta tiempo para entender. Pero ¿cuántos quieren aprender la cultura del reino de Dios? La verdad es que no tenemos tiempo de perder. Cristo viene, las lluvias vienen, las bendiciones vienen, y entender la cultura del reino de Dios y aplicar la cultura del reino de Dios tiene todo que ver con tu prosperidad, con tu éxito como ciudadano del reino de Dios. Y cada cristiano es un ciudadano. Ustedes que no son cristianos, bienvenidos, me da mucho gusto que no cristianos siempre vienen aquí al río para ver de qué se trata. Y queremos mostrarles cuán hermoso es ser un hijo de Dios para que todos puedan tomar una buena decisión. Pues Jesús mismo nos enseña algo de cultura que quiero compartir, que dice así. Jesús estaba hablando con sus discípulos y él dice, los 12, él dice, el contexto es esto. Jesús está por enviar a sus 12 discípulos a predicar, pero no los va a acompañar, tienen que ir solos, en pares, 2 por 2. Entonces Jesús les dice, el que los recibe a ustedes, esos son los apóstoles, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió, quien me envió. Esa es una buena ganga, 3 por 1. A lo mejor yo me imagino que ellos estaban nerviosos. Señor, toda la gente quiere escucharte a ti, pero nadie quiere escucharnos a nosotros. Y tú conviertas tú multiplicas panes y pescados y nosotros no hemos hecho nada. Jesús dice, tranquilos, vayan. Y quienes reciben a ustedes, me van a recibir a mí. Y van a recibir a mi Padre. Está bien. Y aquí después Jesús pasa a otro tipo de siervo. Él dice, si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa de un profeta. ¿Cuántos les gustaría tener la recompensa de un profeta?
Por eso cuando los profetas hablan, nosotros prestamos atención, porque queremos entrar en la bendición que Dios da a un profeta. El profeta Daniel Santos va a venir más adelante en el año y siempre tenemos una casa llena cuando él viene. Pero nosotros queremos decir, Señor, queremos la recompensa de Daniel Santos para nosotros también, pero todo depende si sabemos cómo recibirlo. Y recibir un profeta, un apóstol, Jesús dijo, no, olvide de la recompensa de un apóstol. Si recibes a un apóstol, también recibes al Padre y al Hijo también. Fíjense que este título de apóstol a muchos le caen medio gordito. Y porque ha sido abusado. Cada verdad en la palabra de Dios ha sido abusado por gente interesada. Y mucha gente interesada ha abusado del título de apóstol para sacar dinero de congregaciones. Nosotros no hacemos esto. Nunca hemos dado cobertura en una congregación que nosotros no dimos a luz a esta congregación. Y entonces, pero muchos han abusado de este título de apóstol. Y por eso algunos cuando escuchan la palabra apóstol, no me vengan con eso de apóstol. Oye, Dios te quiere dar 3 por 1. El apóstol, el Hijo y el Padre en un paquete si tú sabes recibirlo. Podemos dar gloria a Dios. Tenemos los 3 aquí, hermanos. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores. Ahora, yo entiendo que Jesús está hablando en el contexto de ser enviados, el contexto de trabajar. Todo el contexto es, ustedes van a salir 2 por 2 y van a predicar y van a hacer milagros. Oh, pero Señor, ¿cómo? Sí, porque vamos a hacerlo así. Y Jesús está confortándoles. Sí, mira. Y no importa si seas apóstol, si seas profeta, si seas justo, si seas un seguidor cualquier, toda la gente que los reciba va a recibir un premio. Fíjense. Si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes. Ahora, literalmente dice de uno de esos pequeños, pero Jesús no estaba hablando de gente pequeña, no estaba hablando de niños. Estaba hablando de seguidores. Sí, aquí tenemos todos los diferentes rangos aquí en el río. Yo soy un apóstol llamado por Jesucristo para dar mi vida en México. Mi esposa es una profeta. Tenemos pastores que serían como los justos. Y tenemos muchos ministros. Toda la gente que se formó hace un rato para orar por ustedes, ellos son ministros que tienen que mantener una vida disciplinada para que nosotros los permitimos orar por ustedes. A lo mejor a muchos de los ministros nunca van a salir de Río, nunca van a salir de Tlaxcala. Puede ser que nadie va a conocer su nombre, no van a viajar como la pastora y un servidor. Pero Dios está consciente de quiénes son. Y Dios valora lo que ellos hacen. Y Dios recompensa a cada persona entre nosotros que entiende cuán importante que son estas personas. Jesús lo dijo de esta manera. Si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Amén. Ok, vamos a otro. No, voy a brincar el otro. Vamos. Lo hice en el último culto, tengo que leerlo, este texto también. En 1 de Timoteo capítulo 5. Ahora, Jesús, el primer texto, Jesús está hablando del reino de Dios a grandes rasgos. Y él habló de 4 diferentes niveles de autoridad espiritual. Apóstoles, profetas, justos y servidores, hasta los más insignificantes. Todos tienen la mano de Dios sobre ellos. ¿Sí? Bien. Y ahora el apóstol Pablo va a hablar de la iglesia local. No del reino de Dios, pero de una iglesia en particular, la iglesia local. Y él dice así: los ancianos que cumplen bien su función. Los ancianos aquí no está hablando de edad, está hablando de puesto. Porque en la antigüedad, entre los primeros cristianos,
los ancianos se refería a veces a los pastores. De hecho, la palabra en el griego es usado para hablar de obispos, de hablar de pastores, de hablar de obispos y pastores y presbíteros, perdón, es la palabra que olvidé. Presbítero, de hecho, la palabra es una transliteración. La palabra presbítero es una transliteración de esta palabra en griego, que suena casi igual, presbítero o algo así. Entonces, él está hablando básicamente de los líderes de una congregación local que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados. En el griego, remunerado dice literalmente dignos de doble honor. ¿Pero qué quiere decir doble honor? ¿Quiere decir que cuando venga el apóstol que dobles 2 veces en vez de una? No, está hablando específicamente de dinero. Vamos a ver cómo. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Y el ejemplo que él utiliza demuestra exactamente de qué está hablando. Él dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Moisés escribió esto en Deuteronomio. Ahora, ¿por qué Pablo quiere llamar al pastor buey? No es por allá. Él está utilizando una ley antigua para mostrar la espiritualidad o el principio de espiritualidad que Dios tenía. Imagínense esto. En la antigüedad, la manera que ellos abrieron la cáscara, ¿verdad? Del trigo, era que utilizaban bueyes para caminar en círculos y lo pisaban. Eso se llama trillar. Y algunos, pero que eran codos, decían, ponle bozal porque come mucho, mientras anda dando la vuelta. Y Dios dice, no le pongas bozal. Ahora, Dios, claro, tiene cuidado de los animales, pero ¿quiénes son más importantes que los animales? Hablamos de eso la semana pasada. Todos los seres humanos son más importantes que los animales. El peor ser humano es más importante que el mejor animal. Yo sé que hace calor, pero no duerman todavía, ya mero. Tengo solo 23 minutos, no duerman. Entonces, tras esta regla agrícola, Dios tenía un principio espiritual. Él está diciendo, y él lo confirma con una declaración de Jesús. Jesús mismo dijo, Pablo dice, y dice también la escritura, los que trabajan merecen recibir su ¿qué? Entonces, está hablando de la misma cosa. Él está diciendo de la misma manera que no debes de poner un bozal a un animal que está trabajando en los campos o que está trillando. De la misma manera no debe de poner un bozal al pastor, al anciano, al obispo, al presbítero. Es decir, que la gente que trabaja en el evangelio merece el salario que ganan en evangelio. De hecho, es importante que la palabra honor, Pablo relaciona estrechamente en este contexto, en este texto, con el dinero. Yo he hablado de esto mucho a través de los años enseñándoles. Cuando honramos a nuestros padres, lo hacemos con dinero, no solo con palabras, ¿verdad? Cuando honramos a nuestro cónyuge, cuando honramos a una persona que queremos honrar, el dinero es una de las maneras principales con la cual nosotros honramos, ¿sí?, a alguien que queremos demostrar, usted es importante para mí. Ahora bien, ¿qué es lo que les quiero enseñar con esto? Digan conmigo, perspectiva celestial trae bendición terrenal. Una vez más, perspectiva celestial trae bendición terrenal. A mí me encanta, cada rato estoy entendiendo por qué Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro decir, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
La perspectiva celestial es como, en este contexto, es como Dios ve a sus siervos. Dios ve a sus siervos así. Él dice, mira, si tú recibes a un apóstol mío, me recibes a mí. Al Padre y al Hijo. Si recibes a un justo, te voy a dar la misma recompensa. Si recibes a un profeta, la misma. Hasta un vaso de agua fresca a un servidor que solo yo conozco su nombre, pero también te voy a dar una recompensa. Es decir que Dios ve a sus siervos como importantes. De hecho, no queremos ir en comparando, por ejemplo, qué valor que alguien puede dar a la vida de uno. Sí, los médicos dan un valor cuando alguien tiene que verlos, los abogados dan un valor, los constructores dan un valor, el mecánico da un valor, pero ¿qué valor da un siervo de Dios a tu vida? De hecho, Pablo no tenía pelos en la lengua. Y una vez Pablo le dijo a un señor que Pablo le estaba regresando un esclavo que había escapado y llegó a ser un discípulo de Pablo. Ahora Pablo está regresando Filemón, sí, con la carta fue escrita, no, eso era el esclavo, Filemón era el maestro, el amo. En fin, Pablo está regresando al esclavo y él dice al amo, él dice, y no vamos a olvidar, voy a parafrasearlo. Pablo le dice al amo del esclavo, no vamos a olvidar que tú me debes tu alma. Tú me debes tu alma. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo le predicó el evangelio. Era Pablo que llevó a este señor a conocer a Dios, y Pablo tuvo que decirle, si él te debe algo, yo te lo pago, pero no olvides que tú me debes tu alma. Es muy importante que veamos a los siervos de Dios como Dios los ve. No menos que el médico, no menos que el mecánico, no menos que el doctor. De hecho, algunos de ustedes han conocido unos siervos de Dios y ustedes les deben su alma, porque les ayudó a escapar del infierno. Amén. Perspectiva celestial trae bendición terrenal. La bendición terrenal es la recompensa por ver a los siervos de Dios de la misma manera que Dios los ve. Eso es súper importante, porque ustedes saben que si alguien insulta a tu hijo, también te insulta a ti. Si alguien, de hecho, yo sé como papá, y ustedes que son padres saben y madres, que si alguien hace algo a un hijo de ustedes, es peor que si lo hubieran hecho a ustedes, ¿sí o no? ¿Y cómo creen que Dios se siente cuando Él llama a un siervo, Él prepara a un siervo, ese siervo hace sacrificios para trabajar para Dios y Dios le manda y le tratan mal? De hecho, Jesús dijo que la sangre de todos los profetas iban a caer sobre ciertas personas. Sí. Entonces, pero si podemos entender, si podemos responder correctamente, si podemos agarrar la perspectiva celestial, también podemos tener la bendición terrenal. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está invadiendo la tierra. La cultura del cielo está invadiendo la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer bendición sobre la tierra. Dios quiere bendecir a tu vida. Y mucha de esta bendición depende de cómo tú respondas a sus siervos. Fíjense, ¿por qué les estoy enseñando esto? Les quiero decir. En lo que queda de este año voy a traer varios siervos de Dios a este lugar. Confíen en mí. No les estoy diciendo esto para que ustedes me den más dinero o nada por el estilo. No busco nada de ustedes. Pero voy a traer siervos de Dios y quiero que ellos sean tratados dignamente. Y siempre lo hemos hecho, no estoy preocupado. He tenido predicadores, por ejemplo, Abraham Pérez es súper famoso. Antes de ser famoso, él predicaba aquí en el río. Y él me dijo una vez, pastor,
las ofrendas que ustedes me dan aquí en Tlaxcala igualan lo que me dan en Estados Unidos. Vamos a dar un aplauso al Señor y a todos los generosos. Sí. Mi pastor salió de aquí una vez con la boca abierta con la ofrenda. Él me dijo que nunca había recibido una ofrenda del tamaño que recibió aquí en Tlaxcala. Amén. Ese se llama honra. Eso se llama honra. Sí. Y entonces yo no estoy preocupado que ustedes van a ser codos y tratar mal a los siervos de Dios, pero es parte de su educación. Hay que saber cómo honrar a los padres. Hay que saber cómo honrar a los hijos en la familia. Hay que saber cómo honrarse a sí mismo. Hay que saber cómo honrar a todos los seres humanos. Y no hay que olvidar que hay que saber cómo honrar a los siervos de Dios. Porque nuestra prosperidad depende de gran manera de cómo honramos a los siervos de Dios. En estos 6 meses que queda del año, tenemos planes de traer aquí, ya está acordado, Daniel Santos, el profeta, Daryl McLaren, un gran evangelista que viene de Estados Unidos, una señora, ¿cómo se llama? Charity Vickler, que viene desde Canadá, creo que es profeta, ¿verdad? Que viene de Canadá. Viene pastor José Ramón Sirgo Fragoso de Río Apizaco. Sí, viene Dave Tucker, un empresario de Estados Unidos que viene para enseñarnos de la educación en casas. Vienen varias personas y va a ser nuestra oportunidad de prosperar. Algunos de ustedes están haciendo muchas cosas correctas. Ya están diezmando, ya están ofrendando, ya están honrando a sus padres, están entendiendo la cultura. Pero esa es una parte de la cultura que también es absolutamente necesaria que entienda uno si quiere prosperar al máximo de como Dios quiere. Ahora, entonces la pregunta queda, ¿cómo lo hacemos? Jesús dijo, si recibe a un profeta, si recibe a un apóstol, si recibe a un justo, si dan un agua fresca, ¿qué quiere decir recibir un profeta de Dios o un siervo de Dios? Yo me imagino que hay diferentes maneras que podríamos ver, pero solo quiero darles 3 rápido. 1, reconocer a quién representan estos siervos. Sí. Díganlo conmigo, reconocer a quién representan. Sí, porque ahora, para nada estoy sugiriendo que cada persona que dice ser siervo de Dios es siervo de Dios. No. Siempre ha habido falsos profetas. Siempre ha habido charlatanes. Siempre ha habido gente que se ha aprovechado de la religión para esquivar y para robar y todo esto. No estamos hablando de los falsos, estamos hablando de los verdaderos. Y si existe algo pirata, quiere decir que existe algo original que copiaron. Sí. Y entonces hay verdaderos siervos de Dios. Y pueden estar seguros que yo tengo mucho celo y mucho cuidado de quién permito ocupar este lugar. Y cada persona que yo permito ocupar este lugar es porque creo que es un verdadero siervo de Dios. Y si un día me doy cuenta que no, nunca va a dejar o estar en este lugar otra vez. Entonces, cuando detectamos que alguien es un siervo de Dios o una sierva, parte es reconocer esta persona representa a Jesús. Lo más probable es que Jesús no va a bajar del cielo y físicamente venir aquí a predicar en esta iglesia, pero sí, Él está dispuesto a enviar a sus apóstoles, a sus profetas, a sus justos, a sus ancianos, a sus presbíteros, a sus obispos, a sus siervos, para que ellos hablen por el Espíritu Santo en su nombre y que digan lo que Él quiere decirnos. Y entonces parte de recibir a un siervo de Dios es entender, esta persona representa a Jesucristo.
por lo cual yo debo de tratar a esta persona si Jesús mismo, como si Jesús mismo estuviera en su lugar. Amén. Eso es lo que hacemos cuando hablamos de representación. Por eso cada país de peso tiene un embajador en otro país. Este embajador representa el país. Y hay que tratarle así como representante de todo un país, no solo un individuo. Y cuando un verdadero siervo de Dios entra entre nosotros, representa el reino de los cielos. Representa a Dios. Y si podemos entender esto, abrimos nuestros corazones para todo lo que Dios quiere darnos mediante esta persona. Otra manera es reconocer su ministerio. Hay diferentes tipos de ministerios. Si Jesús dio 4 en el reino, que son rangos de autoridad también: apóstol, profeta, justo, siervo. Sí, pero todos son importantes. Yo no sé de ustedes, pero no me gustaría que Dios me enviara un mega pesado del cielo y yo por tonto le tomara como marcapatito. Imagínense. ¿Qué tal si un día Dios pone en tu camino un apóstol y con esto Él promete su presencia, el Espíritu de su Hijo? Pero tú lo ves como un cualquier. Este hablador, hombre, solo quiere dinero, bla, 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 bla. Y lo tratas como cualquier. Entonces ya no puedes recibir la bendición que Dios había preparado para ti por medio de esta persona. Fíjense que la Biblia dice que hay cristianos que han hospedado ángeles sin saberlo. ¿Te imaginas si un día un ángel llegó a tu casa disfrazado como persona y tú le mandas el avión? O le dices una grosería o le cierras la puerta en las narices y Dios dice: no, hombre, hijo, te mandó una mega bendición, mira nada más. Ya va a ir con el vecino y él va a recibir la bendición. Que siempre estemos atentos de reconocer un siervo de Dios, reconocer el ministerio que trae. Y decir: ¿sabe qué? Yo reconozco. Y fíjense, si es apóstol, es importante que lo reconozcas tal cual. Si es profeta, es importante que lo reconozcas tal cual. Si es presbítero, si es un anciano, si es un obispo, no es solo mi hermano, mi familiar, mi cuate, mi compadre. No, si yo quiero recibir algo espiritual de esta persona o algo más allá de lo espiritual, tengo que reconocerlo tal cual es. Por eso algunas versiones dicen: si reciban a un profeta por tratarse de profeta, recibirán recompensa de profeta. Y últimamente, en las 3 maneras de aplicarlo es lo siguiente. O cómo recibir un siervo. Bueno, yo reconozco a quien representa. Yo reconozco su ministerio, la validez de su ministerio, lo legítimo que es su ministerio. Sí. Y lo honro económicamente. En aquel entonces, cuando Jesús envió sus apóstoles, no había muchos hoteles. Y muchas veces la gente tenía que recibir al siervo de Dios en su casa. Y yo me imagino que la gente siempre buscaba, yo sé que la cultura judía y el oriente, pues lo quieres dar lo mejor que tienes. Sí. Y quieres honrarle, quieres bendecirle, no quieres que salga hablando, ¿verdad? Quieres darle lo mejor que tienes en tu casa. Ahora, cuando vienen los siervos de Dios aquí, no podemos preparar una comida por cada persona que viene y estar comiendo cientos de personas aquí adentro de la palapa. Pero podemos darles una ofrenda para que pueda ir a comer donde quiera. No le vamos a dar 5 pesos para que vaya a buscar ni un bonais, hombre. No. No le vamos a dar para los tacos de canasta, aunque a muchos les gusta, ¿verdad? No. Pero le vamos a dar para que, ¿sabe qué? Aquí está siervo de Dios.
una muestra del cariño, del respeto, de la honra que nosotros tenemos para usted, para que usted pueda ir donde quiera y comer lo que quiera con toda la gente que quiera en su familia, porque nosotros somos un pueblo de honra y queremos que cuando usted coma aquel bife argentina, que recuerde que hay un pueblo en Tlaxcala que reconoce a los siervos de Dios y nosotros le bendecimos. Podemos darle gloria al Señor. No entender esto podría perjudicar nuestra prosperidad, en serio. Yo no soy barbero para nada, aunque tengo barba, no se equivoquen. Yo no soy para buscar gente o favores o que caiga bien a una persona. Muchas veces me quedo sin cuidado de esas cosas. Pero entiendo que cuando encuentro un verdadero siervo de Dios, es mi privilegio honrarlo. Y yo sé que Dios me va a bendecir muchísimo por hacerlo. Y ya estoy orando, mi pastor viene pronto y ya estoy orando, Señor, muéstrame cómo honrar a mi pastor. La última vez, el año pasado, cuando estuvo aquí el pastor Moorfield, salió entre lágrimas en los ojos, me agradeció la honra que experimentó. Gente que preparó comidas para él. La super ofrenda que siempre le damos en la congre. El honorario que le damos para dar el taller. La manera que le tratamos en mi casa. Cuando viene Daniel Santos, siempre exigimos, Liz y yo, que se quede en la casa. Porque queremos la bendición de un profeta en nuestra casa. Sí. Y cuando viene mi pastor, vamos a recibir su bendición en nuestra casa. Y si ustedes pueden captar lo que hoy les he enseñado, ustedes también pueden recibir una bendición cuando vengan estos siervos de Dios. No hacerlo podría quitarnos la oportunidad de prosperar. Quiero terminar con esto. Esa es una de las historias más tristes en la Biblia. Jesús fue una vez, en medio de todos los milagros que Jesús hacía, una vez Jesús regresó a su pueblo. Y toda la gente lo conocía. Pero lo conocía como un carpintero, como el hijo de María. Y aunque él hizo montones de milagros por todos lados, en su pueblo no pudo. No porque él no podía hacer milagros, pero su falta de honra cerró las puertas de Dios para ellos. La honra hacia los siervos de Dios abre las puertas de bendición. Y la deshonra hacia los siervos de Dios cierra las puertas. Por eso la Biblia dice, y yo puedo decir como siervo de Dios, yo lo personalizo, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y cada lengua que me acuse será condenada. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Y mi justicia procede de él, dice el Señor. Mi pastor Moorfield me enseñó, cuidado como hables contra otro siervo de Dios. Porque hablar contra un siervo de Dios te para la prosperidad en tu propia vida. Por eso yo no ando opinando sobre otros pastores. A mí que Dios es su juez. Yo quiero solo identificar los verdaderos siervos de Dios y asegurar que hagamos todo para honrarles. Para que Dios sea honrado por medio de ellos y para que Dios nos bendiga. Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Rápido les quiero leer lo que la gente dijo de Jesús cuando llegó a su pueblo. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él.
Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. ¿Cuál era su incredulidad? No creemos que es profeta, es Jesús, es Chucho, el carpintero. Si tú no crees en los profetas de Dios, si tú no crees en los siervos de Dios, de la misma manera que ellos cerraron la llave de bendición sobre su pueblo, tú cierras la llave de bendición sobre tu vida. Pero si tú puedes recibir a un siervo de Dios, tal cual como la Biblia nos enseña, que apenas vimos, tú abres la llave y la bendición de Dios caerá sobre ti. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a honrarle mediante sus siervos. Amén.